Grabar. Ya. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con un CRUD sencillo en Angular. Para esto vamos a usar Firebase. Y también vamos a usar cosas de Angular como son formularios, resolvers. Vamos a crear un servicio. Ahora que se inicie la consola, te explico cuál es la aplicación. Bro, disculpa, ¿vamos a trabajar tal vez con documentos y colecciones? Sí, Perfecto. sí, vamos a ver colecciones, vamos a ver documentos, vamos a ver cómo diferentes formas de almacenar y también cómo podemos nosotros obtener esa información. Perfecto, perfecto. Ya mismo que te abro un directo por Switch. Por Switch. Ujú. ¿En cuál Switch? Ese no sé. ¿En la plataforma de videojuegos? Ah, Twitch. Ajá, Twitch. Ah, yo te entendí Switch. Ya No. decía, curioso. Ya, entonces, ¿qué vamos a tener aquí en nuestra aplicación? Eso es solo HTML y CSS quemado. Y así vamos a tener aquí usuarios. Vamos a tener aquí varios usuarios. Vamos a ponerlos en una lista. Vamos a poder ver un usuario y ese usuario va a tener tareas, ya que va a poder editar una tarea, va a poder agregar una tarea o va a poder en editar, va a poder eliminar la tarea. ¿Ya? Perfecto. También vamos a llevar un contador del número de tareas que tenga este usuario para mostrarlo en nuestra página inicial. Ya, ese número de tareas. Buenas. Ya, ¿Utilizaste algún framework o CSS puro? ya, no, sí es un framework, es uno que me gusta bastante, que solo lo pegué aquí en el index HTML. Eh, Ah, Tailwind. sí, Perfecto. ¿has escuchado de Tailwind? Sí, pero más o menos sobre el nombre. ¿Podrías decirme más o menos en qué se diferencia con respecto a Bootstrap u otros frameworks? Ya, ese, rápidamente, Tailwind es un framework que se basa en utilería, ya en funciones de utilería atómicas, que editan una propiedad a la vez. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que nos tiene aquí la propia página de Tailwind, es BG White. Eso lo que dice es background blanco. Rounded, LG, ya que va a tener las esquinas redondeadas grandes bastante. Ujú. Y un P6, que es un padding de 6 unidades. ¿Ya? Entonces así vas componiendo todos los componentes. Si quieres un botón, por ejemplo, puedes ver vamos a hacer aquí el botón. O sea, tú llamas solo lo que necesites. Sí, por ejemplo, si tú quieres componer un botón, tú le dices el fondo, el BG Blue, y le dices una tonalidad 500. El hover BG Blue 700 es para cuando tú vas a poner el mouse encima. Entonces ahí el hover le cambia el color. Si le dices text white, Ujú. Así más o menos como Bootstrap. Pero es que eh, ahí te da todo ya. tiene eso de las clases de Keep, pero son como que dices un framework, eh, como que dice que trabaja ya con unidades referenciales, ya no con píxeles. Entonces, si tú editas el tamaño de la fuente en la pantalla normal, todos los espacios Es aumentan y crecen. responsivo. Ajá. Perfecto. Font bold, O sea, PG. está fresco el framework. Tiene un bonito diseño inclusive. ¿Sabes ahí cuál es la contra? Creo que es porque almacenarías muchas clases. Sí, eso es En cierto. cada... Ajá, ¿no es cierto? Eh, sí, es bien pesado, como que dice, si lo comparamos, perdón, si lo comparamos con Bootstrap o otro framework, ese sí es bastante más pesado porque tienes bastantes clases. Tienes clases de todos los colores, por todos los textos, por todas las variaciones posibles. Allá. Y ahí entra en dos cosas importantes con el propio framework, que son, tú al momento de instalarlo, puedes definir tu propio tema de colores. Entonces ahí ya quemas un poco de colores. También puedes definir qué tantos espacios quieres, qué tantos espacios. Puedes editar el framework completamente. Puedes decirle ya no utilices unidades REM, utiliza píxeles y le dices ahí la proporción. Y luego tenemos otra que se llama purga.
Ya, con Purge CSS vas por todo el framework y ves qué clases usas, qué clases no usas, y las que no usas, las Purge las elimina. Allá, frescas. Pero ese es el momento de generar ya, digamos, el deploy. Ajá. Allá. Luego tengo una aplicación ya más trabajada con Tailwind. Ahí podemos revisar ya cómo lo integré con Angular y todo eso. Entonces Genial. ahí ya podemos ver cómo va a funcionar esto de Tailwind. Esa función se me recuerda a lo que hace Webpack, el código que no utilices. Sí, utiliza Webpack, esto por debajo. Cuando trabajas con Tailwind, cambias el compilador de Angular por el compilador de Angular Webpack. Y ahí le añades Tailwind. Allá, frescas. Ajá. Buenísimo. Esa parte sí me interesó. Sí, luego tengo otra aplicación que te puedo explicar. Hay como Tailwind mismo también te ayuda con algunos plugins de Visual Studio a crear las interfaces súper rápido. Súper rápido. Buenas, buenas. Ya. Chévere, bro. Ya. Ahora se nos unió también Javier, ya, a Allá. la llamada. Entonces para Javier que se nos acaba de unir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una aplicación donde vamos a tener aquí una lista de usuarios. Ya, esos usuarios van a venir de Firebase y cada usuario va a tener sus tareas y va a poder crear una nueva tarea. Ya, va a poder crear una nueva tarea o va a poder editar una tarea. Ya, cambiarle la descripción o eliminarla. Ya, entonces lo primerito para empezar ya, todo eso es Angular, no tiene nada añadido. Ya, para empezar a trabajar con este Angular, con esta aplicación, lo primero que necesitamos es la librería de Angular File. Ya, esa es la documentación de la librería de Firebase para Angular. Ya. Si van a trabajar con Angular y Firebase, es más que recomendada esta librería porque les trae todas las funcionalidades de Firebase. Pues lo voy a pegar aquí para que se instale mientras. Este es diferente con Angular Fire 2. ¿O No, es ese es el básicamente lo oficial. mismo? Allá. Angular Fire. Eh, ese es el antiguo Angular Fire 2 que había. Sino que todo lo que es nuevo Angular le quitaron la numeración. Porque si no se volvía más confuso. Claro, perfecto. Ya, y mientras también vamos a crear una aplicación de Angular. Entonces, console.firebase. Va a llegar una aplicación de Firebase. Ya, vamos a crear aquí una que se llame WebBinder. No le vamos a poner analíticas. Bueno, dejamos analíticas. Ya sin analíticas, entonces ahí empieza a crearnos la aplicación. Perfecto. Acá también tenemos instalando la librería. Y aquí están nuestras rutas. Todas las rutas que les mencioné. Tenemos la lista de usuarios. Tenemos un usuario en específico. Vamos a tener la tarea. Ya, si quiere agregar una nueva tarea. O si quiere actualizar una tarea ya existente. Y todas las rutas nos redirigen a usuarios. Es una aplicación sencilla. Luego les comparto el repositorio de GitHub para que lo puedan descargar y vamos a ir creando commits conforme vamos trabajando esa parte de Firebase. Buenas. Ya, entonces, para comenzar a trabajar nosotros con la base de datos, que es lo que nos importa en este WebBinder, vamos a crear una nueva base de datos en nuestra consola. Aquí una Cloud Firestore, le damos a crear y le vamos a dar en test mode, lo cual es lo cual nos permite hacer lecturas y escrituras hasta una fecha máxima. Ya, entonces le doy a crear la configuración. Esperamos un segundo. Ya, cuando utilizan el schematic de Angular Fire, también les va a permitir de una vez conectar la aplicación de Firebase. Entonces aquí voy a seleccionar la aplicación que acabo de crear, que es WebBinder.
¿Bien? Y aquí ya me hizo algunas actualizaciones. ¿Qué hizo este schematic? Me instaló la librería de Angular, que está aquí. Me instaló la librería de Angular Fire. Me creó el archivo firebase.json, que es la configuración para esta web app, ya para literalmente con un comando ya subir la aplicación, que vamos a hacer después. Y tenemos aquí en el Angular JSON, también nos configuró el deploy. Entonces con un comando ya podemos subir la aplicación. Genial, genial. Ya voy a cerrar los componentes de momento que no nos interesan. Ya. Y en mi aplicación voy a crear un nuevo módulo. Ya. A mí para trabajar las aplicaciones me gusta separar la lógica por módulos. Por ejemplo, si voy a tener analíticas, voy a crearme un módulo de analíticas. Y ahí voy a tener mi importación de Google Analytics o de Segment o de cualquier analíticas que yo use, con su propio servicio y todo eso. Entonces aquí voy a crearme un módulo de Firebase que se va a llamar firebase.module.test. Ya, voy a darle aquí en A-módulo. Ya. Y aquí ese módulo lo único que va a hacer es importar Firebase y exportar las librerías de Firebase que vamos a usar. Ya, entonces de momento no vamos a usar providers ni nada de eso. Vamos a dejar el módulo limpiecito. Vamos a ponerle aquí Firebase módulo. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Ya se creó aquí mi base de datos. Vamos a irnos aquí a la librería oficial de Firebase. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar a trabajar con Firebase? Son los... Ya me voy por acá. API. Ya, me voy a ir directamente a Cloud Firestore para que me dé un recorrido de todo lo que necesito. Ya, entonces aquí lo primero ya tenemos directamente aquí cómo hacer un documento de Firebase, cómo hacer todo eso. Pero lo que me hace falta a mí es la configuración. Entonces, espérenme un segundo. Ya, bueno, los voy a importar aquí nomás. ¿Qué vamos a usar de Firebase? Vamos a usar el Angular. Déjame lo importar acá. De Angular Firestore nos vamos a importar el Angular Firestore módulo. El módulo de Firestore. Lo vamos a poner aquí en las importaciones y lo vamos a exportar a este módulo. Ya este módulo de Angular Firestore, también lo que vamos a añadirle es Enable Persistence. Entonces lo que vamos a tener ahí es soporte offline. Ya aquí podemos mandarle alguna configuración, pero eso no lo vamos a cerrar. Ya con eso le decimos que va a hacer caché de toda la información que nosotros le pidamos. También vamos a importar Angular Firebase, creo que se llamaba. Ya. Disculpen. Ya, ahí que no me funciona. De arroba Angular, file. Nos vamos a importar el Angular File Module. Punto.
Y aquí vamos a tener que mandarle la función de initialize y aquí nos va a pedir una configuración que es para iniciar nuestra aplicación de Angular. Ya, esa configuración que nos pide la aplicación de Angular la vamos a tomar aquí de nuestra configuración del proyecto. Voy a ir a Project Settings y voy a crear aquí una nueva aplicación de web. Ya le voy a poner WebBiner. Ya vamos a configurarle el hosting de una vez. Esperamos unos segundos y ya nos va a dar la configuración de nuestra aplicación. Next. Continuar a la consola. Ya. Entonces me voy a ir aquí a la configuración y voy a copiar todos esos atributos. Const Firebase config. Ya. Como es una constante, le voy a poner todo en mayúsculas. Ya, y esa configuración se la voy a pasar a mi inicializador. Ya, entonces aquí estoy inicializando Angular y estoy importando el módulo de Angular Firestore, que es lo que vamos a hacer ahora. Voy a exportar también el Angular File, y voy a importar este Firebase Module en mi App Module. Ya, en mi componente principal lo voy a poner aquí en importaciones. Ay, perdón. Carajo. Lo voy a poner acá. Importar automáticamente. Y si todo está funcionando, no debería haber ningún cambio. Ya. Voy a reiniciar la consola. O aquí la consola me dio un error. A ver, me dio un error de importación esto. Espérenme un segundo. Que parece que ahora se va a poner medio lo que esta cosa. Qué raro. Vamos a instalarle Firebase, entonces npm install Firebase. Ya, mientras eso va funcionando, vamos a ver cómo vamos a guardar la información en nuestra base de datos. Ya, entonces para eso me voy a ir a la base de datos que creé en antes y voy a crear aquí una nueva colección que se va a llamar users. Ya, que va a tener mis usuarios. Y aquí cada usuario va a tener un ID único, que va a ser este. Y también le voy a dejar el ID dentro del documento. Entonces, ID. Y aquí voy a ponerle el ID que le creé acá, el mismo. Voy a añadir otro campo que se va a llamar display name. Ya, y aquí va a ir el nombre. Por ejemplo. Ya, entonces ahí nos creó. Esa es nuestra colección. Usuarios que tiene documentos que son de usuarios. Entonces aquí tenemos un documento de usuario y yo puedo ir creando más aquí. Puedo ir creando un usuario 2, entonces ID, pego el mismo ID acá
y puedo ponerle un display name. Display name. Y aquí le puedo poner Juan Pablo. Le doy a guardar y aquí ya voy creando mis documentos. Ya. Dentro de mis documentos de usuario, ya para nuestro primer ejercicio vamos a crear las tareas dentro de mi colección de usuarios, dentro de un usuario. Entonces vamos a añadir aquí una nueva colección que se va a llamar tasks, que van a ser mis tareas. Entonces aquí estamos dentro de usuarios. Dentro de mi usuario vamos a tener una colección que se llama tasks. Y aquí le vamos a poner un generate, un ID cualquiera. Voy a volverle a duplicar aquí la clave. Y le voy a poner aquí un label, ya que va a ser el contenido. Entonces, por ejemplo, aquí terminar web vaina. Ya, así vamos a almacenar la información. Vamos a tener usuarios y aquí vamos a tener dentro de un usuario, vamos a tener las tareas y esas tareas van a tener su propia información. Vamos a ver si esto funciona. ¿Qué tema es el que usas, bro, en tu Visual Studio Code? Ya, el tema se llama Cobalt, Cobalt Pro. Ah, no está optimizado. Es este de aquí. Control K-T. Se llama Cobalt 2. Me gusta, lo llevo usando ya bastante tiempo. Sí, está genial. Es inclusive creo propio para trabajar en la noche, con esos Eh, colores. sí, es suavito, es bien suavito el tema este. A ver, ¿qué pasa aquí? Ya aquí un error, una coma de más. Y parece que todo está funcionando. Si me voy aquí a mi aplicación y recargo, se rompió. Mm, Déjame comentar eso un momento para ver si esto influye o qué pasó. Qué raro. Pero bueno, parece que ya se ve normal. Ya, no le hice ningún cambio grande, solo fue parar la consola y volver a dar para que se optimice la librería que le acabo de importar. Y parece que eso fue todo. Entonces, oye, control Z. No, mi módulo lo moví por error. Ya, entonces vamos a empezar a conectar nuestra aplicación con Firebase. Dentro de mi Firebase Module ya importé todo lo que es la configuración de Firebase. Ahí puedo, si quiero importarle después, que puedo importarle analíticas, puedo importarle usuarios, puedo importarle el almacenamiento. ¿Ya? Entonces, ese módulo se va a quedar separado, ya va a tener su propia configuración. Y vamos a irnos aquí al primer componente que es list users. ¿Ya? En ese componente lo que estoy diciendo, déjame cierro esto. Y tenemos aquí mi usuario, el nombre de mi usuario. Tengo aquí el número de tareas que tiene que hacer. Tiene aquí un contenido que es un correo y un enlace directo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro módulo. Para eso me voy a ir al
Voy a cerrar eso y me voy a ir a List Users Component. Voy a importar aquí mi Firebase. De mi base de datos voy a hacer private firestore punto. Ya, este es un tipo Angular Firestore. Ya, entonces con eso yo estoy importando mi Firestore. Y aquí en el engine init, en un inicio voy a ver qué tenemos aquí. Entonces voy a decir this.firestore. Punto. Y vemos que aquí tenemos colecciones, documentos, tiene aquí unas funciones que vamos a ver. Lo que me importa ahorita es decir a mi colección de usuarios que yo creé. Entonces aquí voy a tener users. Ya, eso lo que me da es una colección. Ya, de base esto no hace nada, porque solo es una referencia hacia una colección. Entonces nosotros para obtener los datos tenemos que suscribirnos. Entonces ponemos aquí punto y aquí tenemos el value changes, ya para escuchar cambios en tiempo real. Ya, entonces con ese value changes lo que nosotros es escuchamos a los cambios que hay en los documentos. Y ahora nos podemos suscribir. Ahora voy a hacer un punto subscribe. Y aquí vamos a recibir, de Firestore vamos a recibir una lista. Entonces voy a poner aquí un users. Ya, aquí función de flecha. Ya, y voy a hacer un console log. Bruno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Una pregunta. Sí, ¿Qué diferencia hay de value changes de snap changes? ya. Ya, espérame un segundo. Me voy a ir a la documentación oficial y voy a copiar de aquí el mismo el import para ver qué está pasando, porque lo estoy importando de una subcarpeta y eso me está dando error. Ya, entonces, a la diferencia que nos hizo Javier, de cuál es la diferencia entre value changes y snap changes, ya vamos a ver aquí en la consola lo que tenemos. Ya, ya estoy usando value changes y lo que me da como resultado, lo que me da es una lista de dos objetos que tiene las propiedades del usuario, ya, que tiene solo la información del documento, que es el contenido, lo que está aquí. Déjenme irme acá, que es este contenido de aquí. Si yo aquí le cambio value changes por snapshot changes, lo que me va a dar es toda la información del documento. Ya, si me voy aquí, lo que me dan son dos objetos, pero aquí ya me dan más información. Ya, aquí tiene un payload, que es la información de dónde viene, si se ha actualizado recientemente, y tenemos un tipo, ya de si fue añadido, ya que son triggers de Firestore. Ya, entonces, si yo quiero la información, si yo estoy usando Snapshot Changes y quiero tener la información de mis usuarios, aquí lo que tendría ya no son users, sería users snap, sería un user snap, y aquí tendría que ser un punto doc. Ya no es Snapshot Changes así. Punto docs. ¿Por qué de snapshot? Déjame revisar algo aquí. Parece que incapaz. Y aquí tengo mi documento. Ya, aquí en vez de hacer un for le voy a poner un map. Y aquí tendría la información de mis documentos, pero no sé.
han actualizado la librería. Type, payload, new index, doctype, punto data. Ya esa es función. Ya, y si me voy aquí, tengo la información que tenía antes con value changes. Tengo el nombre de mi usuario y mi ID. Ya, este snapshot changes lo que me trae es toda la información del documento, de si se cargó desde la base de datos o se cargó desde mi caché. Ya, aquí también puedo configurarle desde dónde quiero que venga la información. Entonces puedo ponerle aquí un objeto y aquí decirle el source. Ya, pero para acceder a mis documentos tengo que hacer esta concatenación que es un poco larga. Y aquí solo me trae la información. Si yo quiero la ID de mi documento, tendría que irme a punto all index o new index para tener ID o dentro de doc punto y aquí tengo el ID. Ya si me voy al ID, me trae los IDs que yo le creé y son estos IDs de acá. Esa es la diferencia más que nada. Es solo la cantidad de información. A mí me gusta trabajar con value changes porque ya me trae directamente los documentos. Pero no me trae el ID. Por defecto no me trae el ID por defecto. Users, déjame cambiar esto como estaba. ¿Ya? Este value changes no me trae el ID del usuario. El ID que ustedes ven aquí, este ID que me trae aquí de ID tal, es porque yo en mi base de datos dupliqué este atributo. Tengo ID aquí dentro de mi documento. ¿Ya? Pero este ID de aquí no lo trae. ¿Ya? Entonces ese es un contra que no tenemos el ID del documento, pero yo puedo duplicar la información y tener el ID aquí y el ID acá afuera. Creo que esa está muy pequeña. Y como es una base de datos no relacional, es casi lo mismo, ¿no es cierto? Sí, es parecido a una base de datos no relacional. Ya, entonces aquí estamos cargando mis usuarios. Aquí estoy cargando mis usuarios y si yo voy aquí a mi base de datos y por decir a Bruno Esparza le cambio el nombre, ya le voy a poner otro nombre aquí, Alexander. Ya, me vengo acá a mi aplicación y veo que se volvió a hacer un console log y aquí ya trae la información actualizada. Entonces vamos a usar esa información para mostrarla aquí. Ya, entonces estamos en nuestra aplicación. Aquí estoy recibiendo mis usuarios. Entonces voy a crearme aquí una propiedad afuera que va a ser users. Que va a ser de tipo array de tipo n. Entonces al momento de yo tener usuarios, voy a decirle this.users, que son mis usuarios de aquí, va a ser igual a users. Y aquí es un punto y coma. Ya tengo mis usuarios aquí. Entonces lo que puedo hacer yo acá afuera ya es iterar sobre mis usuarios. Entonces lo primero que voy a hacer es aquí un ng container, que eso es una buena práctica para tener ustedes, perdón, ng container, que es una buena práctica para que tengan la lógica de la aplicación, los ifs, los condicionales, fuera de su HTML, como que dice, y los pueden encontrar más fácil. Entonces este ng container lo que va a hacer es un ng for user de usuarios. Ya, puede ser una iteración de aquí usuarios y esta etiqueta que está cerrando la voy a poner acá abajo. Entonces vamos a repetir ese ciclo por cada usuario que tengo. Y aquí ya podemos ver el cambio. Voy a coger mi usuario y le voy a poner el nombre acá, que va a ser user.displayname. Displayname. Veamos acá. De Bruno Esparza sí me puse el nombre, pero del otro no, entonces debe estar mal puesto el atributo. Vamos a revisar. Y si aquí tengo display name, ya, y aquí le he puesto display name.
Entonces aquí, Juan Pablo. Juan Pablo. Voy a eliminar la propiedad que está equivocada. Y aquí ya tengo el nombre de Juan Pablo y aquí tengo Bruno Esparza. Ya los estoy trayendo de mi base de datos. Luego vamos a ver cómo configuramos el set de tareas y qué mostramos aquí. Ya. Como yo estoy en ese componente, ya tengo mis usuarios, chévere. Voy a navegar a alguna ruta para ver sus tareas. Ya esta ruta todavía está quemada. Ya, espérame, voy a hacer algo aquí en mi código que va a ser imprimir en consola cada vez que haya nuevos cambios. Ya, entonces después del value changes voy a crearme aquí un pipe. Ya. Y el pipe lo que hace es, entra un valor y lo puedo modificar o editar. Entonces los pipes, le voy a mandar aquí una función de tab, la cual no modifica mi flujo de valores, solo obtengo el valor. Entonces aquí puede hacer alguna operación. Lo que voy a hacer aquí es, voy a recibir mis usuarios. Voy a hacer aquí un users. Y voy a hacer aquí un igual. Console.log. Y que le voy a mandar users. Tengo que importar este tab. Import from rxjs / operators. Y ahí aquí le voy a poner el tab. Entonces, cada vez que yo reciba cambios en mi base de datos, va a ser un console log. Lo que hace esta pequeña línea de código, lo que hace es que cada vez que hayan cambios, voy a recibir aquí un nuevo valor. Por ejemplo, aquí a Juan Pablo le voy a poner la P en minúscula. Ya. Y aquí ya sea minúscula y aquí ya me volví a imprimir el console log. Si yo me voy a cualquier usuario de estos y en esta página que está todo quemado aún, y en mi base de datos actualizo, le pongo Juan Pablo con P mayúscula. Veo que se volvió a imprimir. Se volvió a imprimir la información de Juan Pablo con la nueva información que se actualizó, que es su nombre. Entonces, Juan Pablo otra vez con P mayúscula. Y lo que pasa aquí, y lo que tenemos es un memory leak. ¿Qué es esto? El dato que yo ya no estoy usando, porque yo ya no estoy en la página anterior. Ese dato se sigue imprimiendo en consola. Porque no hemos cancelado la suscripción. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado de cerrar nuestras suscripciones, porque si no, puede que tengamos al final una suscripción a todos los elementos de mi base de datos y siempre que hayan cambios, se estén haciendo el log. Incluso cuando no lo necesitamos, se hace el nuevo cambio. Y ya, si por ejemplo muchos usuarios dejan la ventana abierta de Chrome por días, ya que he visto casos donde dejan la misma ventana de Chrome por semanas, pueden aquí haber cientos de console logs porque no cerramos una suscripción. Y a la vez eso nos representa un costo dentro de nuestra base de datos. Entonces nosotros, es importante, tenemos que aquí cancelar nuestra suscripción. Esa suscripción que tengo aquí la tenemos que cerrar. Entonces para eso me voy a ir aquí y voy a crear un users sub, que va a ser una suscripción. Entonces subscription. Ya. Y subscription, perdón, punto y coma, le voy a decir this.subscription, user sub, es igual a this.firestore, ya. Entonces aquí tengo mi suscripción. Y voy a irme aquí a crearle el onDestroy. Ya, y voy a crear aquí la función del ciclo de vida de Angular que me dice que es ng onDestroy. Bien, el ng init se ejecuta cada vez que el componente es creado. Y el ng destroy se ejecuta cada vez que el componente es destruido. Cada vez que navego a otra página, el componente se destruye. Entonces, en esta parte de mi ciclo de vida, le voy a decir this punto a mi suscripción.
punto y la voy a cerrar en un subscribe. Ya, entonces sí dejo de escuchar a nuevos cambios y cuido la memoria del usuario. Ya, entonces aquí en el momento de crear, creo la suscripción y al momento de salir o navegar a otra página, destruyo mi suscripción, me desuscribo. Ya, entonces voy a irme aquí, voy a editar mi código y voy a ponerle otra función aquí que se va a llamar finalize, ya, que se va a ejecutar cada vez que termine mi función. Entonces aquí lo que va a recibir es como que dice también el lista de usuarios. Voy a crear aquí el... Y voy a hacer un console.log. Ya, fin de la suscripción. Ya, ahí se no recibe ningún argumento. Entonces, sí nomás. Vamos a tener ese finalize, que lo único que hace es que cada vez que termina la suscripción, me imprime en consola terminó la suscripción. Fin sub. Ya, entonces aquí estamos navegando. Tenemos aquí mi flujo de usuarios. Si yo navego a otra página, ya ven que aquí dice fin sub. Y eso es porque la suscripción terminó. Ya, entonces así estamos usando el engine story para desuscribirme. Y cuando me suscribo, se ejecuta esto. Esto es un poco... Esa es una forma en la que nosotros podemos tener la información en tiempo real. ¿Ya? Voy a modificar aquí mi HTML para navegar al ID del usuario. Entonces aquí en mi router link, que es ese enlace de aquí, voy a irme al user.id para tomar el ID del usuario. Entonces si navego aquí en mis usuarios, ya estoy aquí, ya tengo el ID aquí. Entonces ese ID lo vamos a usar para mostrar aquí tanto la información de mi usuario como la información de mis tareas, las que tenga cargadas. ¿Ya? Sino que, chicos, espérenme un momento porque la reunión ya mismo termina. Entonces, les creo una nueva. Pero disculpa que no es cuestión de solo salir y volver a entrar al mismo link. Sí, creo. Creo que lo creé con mi ID personal. Porque sí, hay que salirse de la reunión y otra vez le pinchamos al mismo link y te evitas de crear otra nueva reunión. Ya, entonces ahí... Genial. Entonces ahorita paro la reunión y se vuelven a unir. Perfecto.